Bueno, reciban un cordial saludo, queridos estudiantes. El tema de hoy es la propagación de incerteza. Para sumergirnos a esta temática es importante que conozcamos qué es medir. Bueno, medir básicamente es comparar una magnitud con otra de la misma naturaleza, donde una de ellas se escoge como una unidad de medida. Cuando hablamos de medir, casi que lo primero que se nos viene a la mente es tomar una regla y determinar la longitud de un objeto que nosotros, en este caso, deseamos saber. Pero cuando hablamos de medir, no solamente hablamos de determinar una longitud, sino que también puede ser una temperatura, determinar una masa, etc. Entonces, cuando hablamos de mediciones, es importante que sepamos lo de las incertezas. Porque cuando una medida se realiza una sola vez, existe una incerteza que depende de la escala del aparato, la cual para instrumentos graduados en escala decimal la estimamos como la décima parte de la menor división de la escala del instrumento, es decir, 1/10. Y si el aparato no está graduado en escala decimal, la incerteza se estima generalmente como la mitad de la mínima división de la escala del instrumento de medida, es decir, 1/2. También es importante que sepamos y conozcamos la expresión de una medida con su incerteza, que es x igual a x sub i más o menos delta x, donde x sub i es el valor medido y delta x es la incerteza estimada del aparato. Es importante también que conozcamos los tipos de incerteza. Tenemos la incerteza absoluta, que básicamente es la cantidad de incertidumbre asociada con una medición, indicando cuán lejos puede estar el valor medido del valor verdadero. Por ejemplo, tenemos aquí abajo 100 metros más o menos 0.5, que básicamente quiere decir que se tiene un error del 0.5 metro por cada 100 metros que se pueden medir. Luego tenemos la incerteza relativa, que es la relación que existe entre la incerteza absoluta y el valor de la cantidad medida, y se expresa en dos tipos de incertezas relativas. Puede ser la incerteza relativa unitaria, que básicamente es un decimal, o la incerteza relativa porcentual, que viene siendo la misma expresión de la incerteza relativa unitaria, solamente que esta se multiplica por 100 y se obtiene un porcentaje de error. Bueno, cuando hablamos de incertezas existe una propagación de incerteza, entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta algunas reglas o fórmulas en este caso que se utilizan para calcular incertezas propagadas al realizar operaciones. Tenemos en el primer caso la suma, donde está S más o menos delta S, donde S es la suma de las medidas, como vemos aquí, y delta S es la suma de las respectivas incertezas. Luego tenemos la resta. Tenemos siempre la misma expresión, solo que en este caso, como podemos observar acá, R representa la resta de las medidas y delta R representa la suma de las incertezas de los aparatos en este caso. Luego tenemos la multiplicación, en donde M es la multiplicación de las respectivas medidas y delta M en este caso son las incertezas relativas, es decir, las incertezas divididas con las medidas sumadas entre sí. Posteriormente tenemos la división, donde D es el cociente de las mediciones o de las medidas, y delta D es el producto de D obtenido anteriormente entre la suma de los cocientes de las incertezas y las medidas en este caso. Y luego tenemos claramente la potenciación, donde P es la medida elevada a un exponente n y delta P es el producto del exponente, en este caso n, P, que se obtendrá anteriormente, y el cociente de la incerteza entre la medida. Bien, voy a explicar el siguiente ejemplo de la suma. Me piden sumar 10 metros más o menos 1 metro con 30 metros más o menos 3 metros. Bien, tenemos la fórmula principal y esta sería la expresión ya siguiendo la fórmula.
Ahora, identificamos los datos. A en este caso vale 10 metros. Delta A en este caso vale 1 metro. B vale 30 metros. Y 3 metros serían delta B. Ahora vamos a encontrar S con la fórmula que es S es igual a A más B. Entonces, S es igual y A dijimos que vale 10 metros más B, que en este caso vale 30 metros. S es igual, 10 más 30 son 40 metros. Y eso vale S. Ahora procedemos a encontrar delta S con la fórmula que es delta S es igual a delta A más delta B. Entonces tenemos delta S es igual, mi delta A dijimos que vale 1 metro, más mi delta B que vale 3 metros. 3 metros. Delta S es igual y 1 más 3 es igual a 4 metros. Entonces, teniendo S y delta S, procedemos a expresar el resultado final, que sería S es más o menos delta S es igual a S, que dijimos que vale 40 metros, más o menos delta S, que vale 4 metros. Y esta sería la suma de las medidas con las incertezas que nos daban al principio del problema. Entonces aquí tienen unos ejercicios de práctica. Tenemos las sumas, las restas. Tenemos también la multiplicación, la división y un ejercicio de potenciación. Espero que este video haya sido de gran utilidad y muchas gracias por ver.